Hey, ¿cómo están? Bien. Qué bueno verlos. Hoy día es un domingo especial, ¿sabía? Es el Domingo de Ramos y yo sé que muchos de nosotros que quizás no crecimos en un hogar católico, no lo celebramos. Yo, por ejemplo, en mi casa nunca celebramos este día, pero este es un acontecimiento bastante peculiar e importante para nosotros. Y un poco lo que quiero hacer en el día de hoy es que podamos, va a ser como una especie de estudio hoy día, ¿ok? Quiero que aprendamos bastante, ¿ya? Vamos a aprender muchísimo de la escritura. Y varias cosas que se están dando en torno a este día, porque este día es fundamental para el resto. ¿Ok? Now, ah, yo no sé si usted logra comprender que cuando miramos la esencia de las últimas semanas que se llaman la pasión de Jesús, esos últimos días que Jesús está con vida, hay distintos fenómenos que se van dando durante esta semana, a partir desde hoy día en adelante. Entonces, fundamentalmente quiero que podamos comprender dentro de la conversación que vamos a tener hoy, que todo esto era parte de un plan. Y el plan se empieza a desarrollar en este punto en específico. Mateo capítulo 20, versículos 29 y 30. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Jericó es el lugar donde se encontraba María, Marta y Lázaro. Y esto es importante, ¿ok? Es importante ¿por qué? Porque to- parte de una combinación de todo. Lo vamos a ver, ¿ok? Dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír qué pasaba, Jesús gritaban, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ten compasión. Hijo de David, ten compasión de nosotros. La historia en este punto es particular, el contexto es interesante. Hay una gran multitud y hay dos ciegos que quieren la ayuda de Jesús, que están en esta transición entre Jericó y Jerusalén, en este camino que Jesús está llevando, porque se acerca la última semana. Esto no es cualquier título el cual ellos están dando. De hecho, aquí es donde ya empezamos a entender ciertas cosas porque el título tiene un significado profundo dentro de la cultura judía. ¿Ok? Hijo de David, en este caso, es un anuncio mesiánico. Es un anuncio que está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es un anuncio que se presenta y que tiene distintas particularidades. ¿Ok? Este anuncio simboliza el pacto davídico. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa el pacto davídico? Es el pacto que Dios hace con David en el minuto en que a David iba a levantar un templo. Se da esta profecía a través del profeta Natán, en donde Dios le dice, tú no lo vas a hacer, pero tu descendencia lo va a hacer, tu hijo lo va a hacer. Y en esto se desarrolla una profecía particular de cómo se iba a establecer un pacto entre él, donde de ahí iba a salir el libertador, un rey increíble. Además de eso, para que esto tuviera efecto, tenía que ser descendiente legítimo del trono de David, tenía que venir de la línea de David, tenía que ser parte de la familia real. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros leemos el comienzo del libro de Mateo y el libro de Lucas, es muy fundamental que entendamos por qué están todos esos nombres. A veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué tantos nombres? Y tengo que leer, y los nombres no son fáciles. No sé si Shamalel, es el Amalá, y bla, bla, bla. Ustedes me entienden, no me recuerdo ninguno, porque teníamos pensado llamar a una de nuestras hijas así, pero decidimos al final ponerle otro. Pero hay una línea que uno va leyendo y uno en particular presenta la descendencia de José y otro presenta la descendencia de María. Interesante. Pero además de eso, este título representaba esperanza de redención. Cuando la gente entendía que el Mesías había llegado, eso automáticamente los ponía en una posición de entender, hey, ha llegado el tiempo para nosotros.
Ahora, estos ciegos, quiero que entienda esto. Y esta es la parte que quizás no todo el mundo entiende, y está bien. Usted no es que tiene que ser un experto en esto, pero para eso está la ayuda de este tiempo para que podamos aprender. Estos ciegos están proclamando públicamente a Jesús. Si se fija, la gente está diciendo, "Shh, cállate". Lo está reprendiendo. Se recuerda que leímos que la gente los está reprendiendo. Pero había algo que no solamente la gente hacía, sino que Jesús también hacía. Y lo hizo durante todo el comienzo de su ministerio hasta este punto en particular. Y es que cada vez que él hacía un milagro, cada vez que él sanaba a alguien, él mantenía y le decía a la gente, no digan nada. De hecho, en el minuto de la transfiguración, cuando está con con Pedro, Juan y Jacob, él les dice, no le digan a nadie. Jesús se había manifestado en su glorioso esplendor y él les dice, no le digan a nadie. Esto dentro de la teología es conocido como el secreto mesiánico. Y no sabemos por qué, pero por alguna razón Jesús en el primer tiempo de su ministerio mantuvo un modo de secreto en términos a su posición. Pero ahora estos dos ciegos están públicamente anunciando al Mesías. Y ya hemos visto anteriormente que Jesús constantemente, de hecho, hay una imagen particular en los evangelios cuando un endemoniado viene, no sé si se recuerda, y se postra y le dice, tú, el hijo de David, y Jesús lo calla, lo reprende, no digas nada. ¿Qué va a hacer ahora? Continúa el versículo y dice, Jesús se detuvo y lo llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Hay algo distinto que está haciendo, y esto es interesante porque de alguna manera Jesús está aceptando el título que se le está dando. Veíamos que la gente los reprendía, cállense, no digan eso, está mal. Los corrige, pero el que recibe el título lo acepta. En este caso, Jesús no los corrige, lo permite. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de un plan. Jesús acepta este título y ahora se abre a todo este secreto en cierta manera públicamente. ¿Por qué? Porque está en preparación para la entrada. Jesús viene entrando a Jerusalén y va a hacer su entrada triunfal. Lo que me recuerda una película interesantísima. Que si usted no es padre, quizás no la ha visto, pero si usted es de la generación... ¿Qué generación será? No sé. No, si la más probable es que todas. ¿Cuántos vieron el Rey León? Adelante la mano si vio el Rey León. A ver. Hay algunos pecadores que no levantaron la mano, ¿puede creerlo? Bueno, el Rey León, los protagonistas son Simba, Nala, Mufasa, Scar. Ok. Pero hay una parte bien interesante. Usted se recuerda, Hakuna Matata, tan. ¿Y por qué no cantan conmigo cuando están todos los cantantes aquí cantan? Cuando yo canto, usted no canta conmigo, o no se sabe la canción, o no. En fin, ya está, Simba ya está grande, y se acuerda esa parte cuando llega Nala. Esa escena de amor romántica, todos nos enamoramos en ese minuto. ¡Wow! ¡Qué imagen más romántica! Y eso se la dediqué a mi esposa. Entonces, pero la parte es que Nala, que ha estado en el reino, ha visto lo que Scar ha hecho. Entonces, ella le dice, hey, Simba, tienes que volver. Y Simba, no, yo no voy a volver. Entonces, después de esto, Simba tiene un encuentro con Rafiki, el mono. Y los monos siempre como que son locos, entonces ahí está Rafiki, se recuerda. Y Rafiki de pronto lo convence y le hace ver de que él tiene que volver, él tiene una herencia. Y a la parte que quiero llegar
es que hay una frase en particular, cuando Nala está buscando de vuelta a Simba y nadie sabe dónde Simba está, y ahí aparece Rafiki nuevamente y él dice esta frase: el rey ha regresado. Y esta es la parte que quiero conectar con esta historia, porque cuando estos ciegos hacen esta proclamación, es el primer paso para anunciar que el rey ha regresado, dando a Jesús el punto de partida para comenzar esta entrada triunfal donde va a ser glorificado. Pero vamos a llegar un poco más adelante a ese punto de lo que significa esta entrada, pero todo esto tiene que ver con una intencionalidad. Por eso Él está aceptando el título, porque Él viene a tomar su lugar. Él va a ser coronado. Entonces ahora entramos en el capítulo 21, donde es la entrada triunfal. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió a sus 2 discípulos con este encargo. Fíjense, todo esto es particular y estas palabras que están destacadas aquí tienen una importancia porque hay una intencionalidad. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor lo necesita, pero que ya se los devolverá. Aquí hay algo que está pasando y ojalá que logre verlo. Miren, cuando Jesús está haciendo todo esto, nos está dando a entender que nada de lo que está pasando en este minuto es algo al azar. Él ha preparado, le mandó un email a la persona que tenía el burrito. Lo tenía todo listo y preparado. De hecho, si usted conoce más o menos la línea de tiempo de esta historia, algunas semanas antes, él estaba en una ciudad y recibe la noticia de su amigo Lázaro, que está enfermo, y él dice que tiene que esperar. Cuando sabe que se muere, él les dice a sus discípulos que todo esto ha pasado con un propósito para glorificar al Hijo del Hombre. Todo esto es una línea de preparación. Jesús ha ido preparando todo esto. Y esta es una parte que ha sucedido como un medio intencional en preparación para algo en particular. Jesús ha preparado todo esto con un detalle. Y Mateo nos explica el por qué Jesús preparó todo esto. Él dice lo siguiente en el versículo 4. Esto sucedió, Jesús hizo esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. La hija de Sión siempre en la Escritura, en el Antiguo Testamento, desde el aspecto profético, es una referencia particular a Jerusalén. Jerusalén es siempre referida con este título de hija de Sión. Y aquí Jesús tenía un propósito en particular y su razón era el cumplimiento de la profecía que se había dado cientos de años antes, donde el Mesías tenía que entrar a reinar a Jerusalén. Había que anunciarle a la hija de Sión, tu rey viene en camino. Ahora, esta imagen del rey entrando a la ciudad no es menor dentro de todas estas culturas. Miren, en este tiempo, antiguamente se daba que el rey, cada vez que iba a una batalla, cada vez que iba a una guerra, una de las cosas que hacía es que luego de haber ganado la batalla, volvía a la ciudad principal donde él vivía. Y se hacía un desfile donde el poder militar se presentaba, pero aquí es donde entraba el rey. El rey siempre iba a entrar pomposo desde una manera de mostrar su esplendor, de mostrar su gloria, de mostrar su poder. No iba a ser un burro el que iba a usar. Iba a usar el mejor y más grande caballo que pudiese haber. Pero fíjense que
cuando se nos describe la profecía particular de la llegada de este Mesías, dice que tu rey viene hacia ti, humilde, y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. La primera palabra es, Él viene humilde, que es todo lo opuesto a un rey de estos tiempos. Un rey de estos tiempos iba a ser una persona orgullosa, soberbia, pero este rey viene humilde. Un rey iba a entrar a tomar control. Este rey venía a servir, a ponerse por debajo de todos, a dar su vida. Un rey manso y humilde. Este es el rey que iba a entrar. Y en este minuto, este rey viene montado en la cría de un burro de carga. Un burrito que jamás se había utilizado. Y es el paradigma que se da de este Mesías. ¿Por qué? Porque para la gente en este tiempo, el Mesías era este grandioso ser que iba a llegar a liberarlos de la opresión romana. Pero este rey llega humilde, servidor. El que lo anuncia o los que lo anuncian son ciegos que están en la calle. Todo lo contrario. Miren, esto se refleja tanto muchas veces a lo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros escuchamos de este Mesías, escuchamos de este Jesús, escuchamos de las historias que hermanos o personas nos cuentan y muchas veces no logramos comprender y venimos con nuestras propias ideas y tratamos de rescatar qué es lo que yo quiero que este Mesías, este Jesús haga. Y muchos se decepcionan. Se decepcionan, ¿por qué? Porque este Jesús no está entrando grandioso, omnipotente, es manso y humilde. Está actuando no como yo quiero. Y aquí está, mis expectativas siempre se contraponen con los planes de Dios. Que es una cuestión que yo siento que estamos tan acostumbrados a poner a Dios en una caja, a embotellar a Dios y pensar que Él tiene que actuar de cierta manera. Y la realidad es esta. Si el Mesías, miren, si el Mesías hubiese sido aquello que los judíos esperaban y hubiera derrotado a los romanos, la liberación hubiese sido momentánea. Miren, lo vemos en la historia universal, como los emperadores de Babilonia, Grecia, Mesopotamia, se levantaron por un tiempo totalmente poderosos, tremendamente poderosos, pero ¿qué pasó con cada uno de ellos? Cayeron. Pero en este caso particular, este Mesías traería una liberación que iba a ser eterna. Entonces, cuando está pasando todo esto, Jesús les ha dicho a sus discípulos que hagan y vayan a buscar a este burrito, que no era el burrito sabanero del nacimiento, ¿ok? Continúa la historia y nos dice lo siguiente. Los discípulos fueron e hicieron como lo habían mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tenía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Y esta imagen es interesante. Miren, piensen esto. ¿Cuánta gente había en ese lugar? Un montón de gente. Ya Jesús es tremendamente famoso. ¿Ok? Jesús es conocido. Y eso que no existían las redes sociales, la expansión de su nombre se había llevado por todos los lugares. Entonces hay mucha gente. Pero no solamente eso, hay varias cosas que están pasando. Vimos que unos días quizás anteriormente a esto, hubieron dos ciegos que proclamaron la llegada del Mesías, hijo de David.
Pero aquí hay algo que a veces nosotros nos olvidamos de ver. Miren, aproximadamente como unas 2 o 3 semanas antes de este suceso, yo les contaba que había llegado esta particularidad de lo que pasó con Lázaro. Jesús había hecho un acto tremendamente sobrenatural. ¿Ok? Nosotros leemos a veces las historias de milagros, pero el milagro de la resurrección de Lázaro es una cuestión que la gente, su cerebro explotó. De verdad. ¿Por qué? Porque Lázaro había estado muerto 4 días. Esto tiene una implicancia cultural, el significado de esto. Una persona para la cultura judía durante este tiempo no podría resucitar al cuarto día. No podía, era imposible. El único que podía hacer algo como eso era un ser superior, Dios, y Jesús lo hizo. Esto causó una conmoción tal que si usted lee la escritura, cuando los líderes religiosos vieron todo lo que estaba pasando y cómo la gente se está volcando a Jesús, dijeron, hay que matarlo. Hay que matarlo. Es preferible que muera un solo hombre a que muera toda una nación. Todo esto se había estado preparando. Todo esto era parte del plan. Para Jesús no hay cosas al azar. Esto es parte de la entrada triunfal. ¿Por qué? El rey ha regresado. Era el anuncio, era la manera. El uso de la rama es algo que me fascina, porque cuando miramos por qué la gente está haciendo todo esto, por qué está tomando rama, era la manera en que el judío tenía para celebrar. Miren, cuando nosotros celebramos el Día de Independencia, aunque no es ni siquiera el nuestro, pero aquí, ¿qué hacemos? Vamos a comprar ¿qué? Fuegos artificiales, ¿cierto? Y ponemos fuegos artificiales, ¿por qué? Porque hay que celebrar. El año nuevo nos gusta celebrar y lanzar. El fuego artificial es como la esencia de la celebración. Hay que meter bulla. Hay que hacer ruido. Bueno, la gente tenía un medio para hacerlo y eran las ramas. De hecho, esta es la instrucción que se da en Levítico. Dice lo siguiente: el primer día tomarán fruto de los mejores árboles, ramas de palmeras, de árbol, de frondo, de sauce, de los arroyos, y durante 7 días pásenlo bien, celebren en presencia del Señor. Entonces, cuando la gente en Israel y esta cultura judía tenían algo particular que tenían que celebrar, que tenían que regocijarse, ¿qué es lo que hacían? No tenían fuegos artificiales, sino yo creo que si hubieran tenido fuegos artificiales, si hubieran sido chinos, tiran fuegos artificiales. Pero no. Estos sacaban ramas, tiraban los mantos, y el manto tiene un medio de decir que sus pies no toquen el suelo. Tú eres una persona especial. Hay un medio de reconocimiento. Esto todo en reacción al ver la entrada gloriosa del reconocimiento que se da a este hombre, de aquella profecía que Mateo nos ha compartido. Versículo 9. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Yo en el de inglés entendí que no aplaudieran, ¿ok? Se los confieso. Pero en esta parte yo estaba ansioso. Yo miraba el futuro. Miraba y decía: cuando yo diga esta parte, la gente se va a parar. Del infierno me rescató. ¡Ay, Osana, vamos! Si esto es una fiesta. La gente está, pero en euforia. Danzando, gritando, celebrando. El Mesías ha llegado. Pero ¿saben la parte que a veces es chocante? Es que esta misma gente que en este minuto está gritando Hosana, en una semana va a gritar: crucifíquenlo.
Continúa Mateo y nos dice lo siguiente. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió porque están viendo, recuerden, es el tiempo de esta celebración de la Pascua. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender de que no estaban solamente los judíos que vivían ahí, sino que había venido mucha gente desde afuera. Y por eso hay una conmoción en la ciudad y por eso la gente está haciendo esta pregunta. No es que la gente no supiera, hay gente que viene desde afuera que está preguntando, ¿quién es este? Y la respuesta es, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Cuando los que no sabían, quizás eran nuevos, hacen la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Esto se puede conectar con lo que yo he visto que Jesús hace. Los discípulos tenían una impresión distinta. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque aquí hay una realidad. La forma en que defines a Jesús define tu relación con Él. Pero fundamentalmente la respuesta que se da, este es el profeta de Nazaret. Y esto no es menor, mis queridos amigos. Aquí está la parte educativa que quiero plantearles. Esto no es menor, ¿por qué? Porque Jesús cumple con los tres oficios fundamentales de la nación de Israel. Los tres oficios son conocidos dentro de la teología como algo que se llama munus triplex. ¿Ok? El primer oficio de la nación de Israel es el rey, el reinado. ¿Ok? Y la labor del rey es la de gobernar. Esto es lo que el anuncio de los ciegos está proclamando. El rey, hijo de David, ha llegado. Es la confirmación profética que se nos declara el propósito de su entrada. Jesús es el rey, pero no es cualquier rey. Es el rey de reyes. Entonces ya lo vimos que en esta sección se nos declara una de las funciones del Mesías, que es el rey. Otra de las funciones que tenía es la del profeta, y esta me fascina. ¿Por qué? Porque el profeta dentro de la cultura judía era la palabra de Dios. Cuando Dios entregaba un mensaje a la nación de Israel, usaba un profeta. El profeta siempre era intermediario entre Dios y el pueblo para entregar su palabra. Entonces usted por eso cada vez que lea profecía va a leer una frase que dice, así dice el Señor. La función del profeta era ser esta voz entre Dios y el pueblo. Pero Jesús es la palabra misma. En el principio, la palabra, el verbo, estaba con Dios. El verbo era Dios. Y la tercera función es la del sacerdote. El sacerdote también era un intercesor, pero en este caso es distinto. ¿Por qué? Porque el sacerdote hacía las presentaciones, las necesidades, presentaba las oraciones a Dios por el pueblo. Él era quien ofrecía los sacrificios para la redención de pecados de la nación. Pero en este caso nosotros sabemos, de hecho, el libro de Hebreos nos dice que Jesús es quien nuestro sumo sacerdote. Ahora, esta es la imagen que se está presentando. Esta es la imagen que se nos está dando. Jesús entrando a Jerusalén y siendo reconocido, recibiendo todo el honor, humilde. Ahora, ¿por qué este evento es tan importante? ¿Por qué este domingo es tan importante? El domingo de Ramos es la confirmación de la llegada del Mesías. Es la confirmación profética de la llegada del Mesías. Ahora, yo sé que algunos de nosotros, por una cuestión cultural, nos choca a veces celebrar porque pensamos que los católicos celebran el... No, esto es una celebración para cualquiera que se dice ser seguidor de Cristo, porque nos recuerda la llegada del Mesías. Una semana después de este evento, Jesucristo se levantará victorioso de la muerte.
La gente, en este caso, como les decía, tenía una idea particular del Mesías. La gente se había creado una idea y por eso está ahí celebrando. Es como, por fin vamos a quitarnos del yugo de Roma. La gente estaba esperando esta liberación política. Pero este rey es el rey quien viene a salvarnos. Este es el rey quien viene a dar su vida. Iba a ser coronado, les dije, pero no iba a ser una corona de oro. Era una corona de espinas. Iba a ser levantado y expuesto, pero no en un trono, en una cruz. Este es el rey que viene a servir y a rescatar. Por eso, en medio de todo esto, algo que usted y yo tenemos que comprender es lo siguiente, miren. Los ciegos lo reconocieron. La multitud lo proclamó. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a este rey que viene? ¿Dónde está mi corazón con este rey? Y durante esta semana, en el tiempo en que meditemos en su gran e infinito amor, mi invitación es llevarlo a recordar que Jesús lo que hizo era parte de un plan que estaba hecho desde el comienzo del mundo. Y tu nombre era el propósito, tu persona era el propósito. Él venía a rescatarte. Oremos. Señor, en esta hora simplemente mi deseo es que podamos entender la importancia que tiene este maravilloso acto, esta entrada triunfal. El simbolismo para nosotros, Señor, que nos recuerda que tú viniste a rescatarnos, que tú viniste a salvarnos, que tú viniste a dar tu vida por nosotros, Señor, a tomar nuestro lugar. Señor, te doy gracias. Porque como dice el apóstol Pablo, no escatimaste tu posición como algo a que aferrarte, sino que te despojaste, te hiciste hombre, siervo, te obedeciste hasta la muerte de la cruz. Gracias. Gracias por hacernos ver cuánto nos amas. Este jueves, Señor, hace 2000 años atrás, vamos a recordar cómo una noche te juntaste con tus discípulos. A veces me pregunto cómo habrá estado tu corazón, Señor. Este viernes, Señor, recordaremos la atrocidad de nuestro pecado expuesta en tu muerte, Señor. Pero este domingo vamos a celebrar. Vamos a celebrar la victoria del Rey que ha regresado. Y hoy día esperamos tu regreso.
de la trompeta y nos llames, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. Bendícenos, Señor, que esta semana sea una semana de reposo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al